Mirá bien, estamos a pasos del Obelisco, a metros de la avenida más importante de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la de los teatros, las pizzerías, de muy fácil acceso. Caminás por Corrientes, doblás por Uruguay y ahí nomás se abre la puerta. Subís al tercero y dale, apurate, porque la transmisión está por comenzar. Vení solo, con amigos, con compañeros. Vení a streamear con nosotros. Somos 24/7 Radio Play. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Somos un canal con espíritu de radio. Una señal que se ve y se escucha desde Buenos Aires, Argentina. Para vos y para todo el mundo. Somos 24/7 Radio Play. Bueno, dale, cuando quieras. Hola, soy Nico Ibarra. Hola, soy Ángel Zapavi. Hola, soy Lorena Cornalba. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. Who can say where the road goes, where the day flows? Now the summer is gone, And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. and who can say Baby, I am missing you. I want you by my side? Pump it up a little more, get the party going on the dance. The Jones, Jones, going back to Jones, back to Jones, back to Jones, get up now. The Jones, Jones, going back to Jones, back to Jones, back to Jones, wake up now. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Filtro. Mi nombre es Nico Ibarra. Y bueno, estamos acá por la pantalla de 24/7 Radio Play. Así que bueno, nada, estoy acá con mis queridas amigas como siempre, las chicas del staff. Estamos con Lore, que está un poquito enferma, y bueno, con Sato como siempre. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo un poquitito engripada, pero bueno, acá firme con mis amigos para compartir esto que llamamos Noches sin Filtro. Haciendo el aguante ahí. Obviamente. Acá firme al pie del cañón, a pesar de que la audiencia se dará cuenta de la voz de Lore, que está al 20% más o menos, pero ella está presente. Así que bueno, nada. Yo bien, de una semana bastante agitada, pero bien. Sí, me contaste algo, estuviste haciendo ahí un vestuario de última hora. Sí, para uno de los grupos a los que le hacemos vestuario habitualmente, y bueno, tuvieron un percance ahí que uno de los chicos se fue a vivir a España y tiene el show hoy y necesitaban vestuario, así que bueno, me tocó, y bueno, y toda la semana agitada emocionalmente, y bueno, por un montón de cosas que fueron pasando, pero bueno, acá también hoy es el día de relax. Sí, el día que nos Juntamos y disfrutamos un poco, entonces el tiempo que nos regalamos para nosotros, y como saben, siempre es una alegría verlos, compartir con ustedes. Yo sí estoy medio detonado. Ayer estuve de jurado ahí en el certamen de Cultura y Tradición, y después tuve una noche con mis amigos, y la verdad que estoy herido de gravedad, pero bueno, nada, acá también, viste, porque es como mi noche que me despejo. Hoy no creo que salga, así que nada, pero anoche ya no estás en la edad de salir 2 noches seguidas. No, no, y eso que no tomé mucho anoche, pero bueno, fue lindo compartir con los amigos, viste, a veces también es necesario salir con los amigos y recordar viejas cosas que nos pasaron también con esta gente, ¿no? O sea, es lindo. Sí. Che, hoy no te vamos a preguntar qué tal fue tu semana, Lore, porque bueno, no queremos que fuerces tu voz. Atrás fue mi semana. Sí. Trabajando todo el día y ni siquiera pude ir al médico, chicos. O sea, Ay, Lore. pero bueno, espero estar mejor. Vas a estar mejor. Sí, obvio. Y bueno, nada, antes que empecemos con el tema y la invitada de hoy, tenemos las efemérides que nos va a decir Lore. Cuando nuestro director disponga, podemos poner la fotito para ver de qué nos habla Lore. Así es, Nico. Hoy, 30 de agosto, tenemos en cuenta el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Uy, Que qué esto tema. comenzó a conmemorarse en el año 2011. ¿Sí? Por eso tenemos ahí esa huella digital con una lupa, ¿no? Ah, mirá, no me había dado cuenta que era una Claro, huella es una digital, huella sí. digital porque la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define esta última como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes estatales o por personas que actúan con el apoyo o adquiescencia del Estado y que va seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del paradero o la suerte de las personas desaparecidas, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Estos actos, cuando son parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, constituyen crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes no prescriben y las víctimas tienen derecho a la reparación integral y al esclarecimiento de los hechos. Y en el marco, o sea, este gobierno, en el marco de sus competencias y funciones, en el área de violencia institucional de esta Defensoría interviene ante los distintos actos u omisiones de agentes o funcionarios de instituciones públicas, en especial de las fuerzas de seguridad, que restringen o imprimen el goce de los derechos humanos fundamentales de las personas a través de prácticas coactivas, abusos de poder, negligencia o discriminación, sosteniendo compromisos, promoción y protección de los derechos humanos, fortaleciendo mecanismos institucionales y garantizando su cumplimiento. Bueno, es un tema muy, muy profundo. Delicado en nuestro país, Sí, teniendo en cuenta toda nuestra historia. toda nuestra historia, sí. Es bastante delicado el tema, pero bueno, no tenemos que negarnos a el tema de que esto hay un trabajo y un reconocimiento a nivel del Estado que muchas veces, como por ahí no nos toca de cerca, no estamos en competencia de poderlo valorar, pero que no tenemos que olvidarlo. Y siempre, bueno, acá en este grupito siempre traemos algo que revaloriza cosas de nuestra cultura. Y en este caso es no olvidar la historia y bueno, y las desapariciones sucedidas, ¿no? Sí. Tema profundo, doloroso, que la verdad me trajiste esto hoy, Lore, y la verdad me dan ganas de en algún momento que podamos charlar Sí, como que no. de este tema con alguien al que le haya tocado de cerca esta situación y puedan contarnos su experiencia. Sí, exacto, Así porque que no bueno. muchas veces está ligado, ¿no es cierto?, a una especie de, ¿cómo se dice?, cultura política. Hay mucho más allá y bueno, las cosas a veces se diversifican y suceden cosas. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Cambiando de lindo tema. el tema y cambiando de tema, vamos a sumergirnos en el tema que nos reúne. En otro hoy. tema también que pasamos, ¿no? Sí, Acá en sí, Argentina sí, y que sí, fue también muy Sí. heavy, fue un antes y un después. Totalmente. Bueno, presentamos a Leslie. Leslie es psicóloga. Ya vamos a ir viendo por ahí en la pantalla las redes de Leslie. Bueno, te vamos a invitar, Leslie, que te presentes y que nos cuentes un poquito también, si querés, de cómo fue tu semana, que es como arrancamos siempre, y después ya vamos a estar charlando hoy sobre los síndromes post-pandemia. Bueno, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Leslie Mendoza, psicóloga cognitivo-conductual con 13 años de experiencia, magíster en Psicología de la Salud. Publicó un artículo acá en Argentina hace 3 años y ahora estoy ya a punto de publicar mi libro sobre autoestima y algunos cuadernillos sobre autoestima, que es uno de los temas que más me gustan y me conectan con las personas. Hoy vamos a hablar de los síndromes pospandémicos, de todo lo que significó la pandemia a nivel mundial
y a nivel específico de acá, de Argentina. Sí, sí, porque además no fue solo en nuestro país, fue a nivel mundial, algo súper fuerte. Antes que fuerte. empecemos con el tema, contanos un poquito de dónde sos, cómo es tu tierra, sabemos por tu tonada que no sos de acá de Argentina, pero contanos un poquito de dónde venís y cómo es donde estás, porque nosotros lo sabemos, pero la audiencia no. Bueno, yo soy colombiana, tengo 10 años de estar acá. Pienso que soy una afortunada, no sé si será porque es mi país, pero está catalogado a nivel mundial como uno de los países más hermosos y más exóticos del planeta. Me gustan mucho las frutas, en mi país hay muchas frutas, muchas verduras, son en precios asequibles. Y una de las cosas que más extraño de mi país es eso, la gastronomía, la variedad rumba de frutas. No tanto las rumbas, yo soy un poco más reflexiva, de cosas más tranquilas, de cosas en familia, en casa, o con mis compañeros de estudio del secundario, que tenemos una buena amistad y cada vez que voy a Colombia nos reunimos y ese es un punto de encuentro, mis viajes a Colombia, estar con mi familia y con mis amigos del secundario. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Y hace 10 años que vivís aquí y trabajas como psicóloga acá en Argentina. Sí, trabajo online. Yo pienso que Dios siempre te prepara. O sea, yo me vine de Colombia y estoy agradecida siempre por esa conexión que yo tengo con mis pacientes. O sea, mis pacientes se sienten, aparte de mi profesión, amados, queridos, escuchados. Y cuando yo me venía para acá, para Argentina, tenía una lista bastante grande de pacientes, si bien trabajaba con la presidencia en un programa de apoyo y asistencia psicosocial a personas de zonas rurales, trabajaba independiente también con mis pacientes. Y cuando yo hice ese corte de que me venía para acá, muchos pacientes dijeron que no, que si yo los cambiaba con otros colegas, ellos preferían no seguir más terapia. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Me craneé una opción y cuando eso yo empecé con mis pacientes por Skype, nos veíamos por Skype y ya cuando llegó la pandemia, para mí era igual, porque ya yo tenía la experiencia ganada, que la creé yo sola con Dios, de esto a mí no me dio nada, era cambiar, Mira. de Skype a WhatsApp nada más. Qué Y ya. bien, qué bien, una adelantada a todo lo que fueron Sí, redes aparte, sociales a partir de las pandemias. Aparte por la aplicación, denotaste ya tu edad. Sí, somos pocos los que usábamos Skype. Sí, Claro, Sí. claro. Ahora viste todo eso, ¿cómo se llaman? Classroom o... Claro, usan Zoom, Meet. Sí, sí, todas estas aplicaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que venías acá, que es los síndromes de pospandemia. Contanos un poquito de eso. Yo, al ser profesional de la salud, sé un poco todo, pero quiero que una persona ya idónea nos cuente qué pasó después de todo lo que vivimos. Bueno, primero voy a abordar la pregunta que me habían hecho, que qué tal había sido mi semana. Bueno, mis semanas son a las corridas porque con los pacientes, yo estoy muy activa en las redes. Hace 8 días hice una transmisión, un en vivo sobre migajas emocionales. Esto lo hago cada mes. Publico todos los días frases en mi Facebook, en mi Instagram, carruseles, entonces estoy muy activa, eso me requiere mucho tiempo. Mi semana siempre es a las corridas, pero los viernes en la tarde es el tiempo para mí, es donde yo hago las cosas que me gustan, que salgo a caminar porque me gustan los circuitos, en la zona donde yo vivo hay unos circuitos hermosos, camino en los circuitos, estoy aprendiendo a tocar guitarra. O sea, me desconecto. Ya después de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche ya no tengo vida tan activa porque ya estoy enfocada en mí. Y eso me ayuda mucho, esa es mi desconexión. Es como nosotros, los sábados a la noche es nuestra desconexión. Sí. Antes que empecemos con la pandemia me quedó ahí eso que dijiste que me llamó mucho la atención, migajas emocionales. ¿Nos podría decir un breve resumen de qué trata eso? Porque después estaría bueno tratarlo, ¿no? Me llama mucho la atención el título. Bueno, en sí el título de la conferencia era el Brand Grooming,
en inglés, que es migajas emocionales en español. ¿Qué sucede con esto? Hay personas que por no afrontar, están solas, se acomodan a unas parejas donde no se sienten bien. Y entonces empiezan a pedir y exigir cosas que tal vez esa pareja no le puede dar. Dedícame tiempo, no me amas, no me llamas, no me mandas mensajes. Empiezan como ese miguiteo, como dice ahora los jóvenes, a pedir algo que la otra persona no está preparada. Pero la persona se va conformando con eso por sus problemas de autoestima, por su baja autoestima. Se queja, pero no sale de la relación, porque prefiere estar con las migajas que afrontar estar solo. Algo que yo le digo a mis pacientes, con la única persona que usted está seguro de que va a compartir el resto de su vida y no lo va a dejar solo, es con usted mismo. Tenga esa seguridad siempre. Del resto, nada es estándar. O sea, usted se casa y no sabe si al mes se separa o al otro día se separa, por más que haya firmado un papel, pero usted mismo no. Entonces usted tiene que amarse, que cuidarse, que protegerse, porque usted con usted sí va a estar toda la vida. Qué bueno, qué lindo lo que decís. Es hermoso. Está bueno. Es hermoso, Sí, es sí, fuerte sí. y es difícil Sí, de llevarlo adelante. Lleva mucho tiempo aprender. Lleva mucho tiempo, sí, viste, eso. Amarse Lo hablamos y a mucho nosotros cuando priorizarse, nos juntamos, viste. Pero es cierto lo que decís, viste. Cuando vos te querés, vos, ya, viste, empezás a separar las cosas y las cosas que te hacen mal, viste. Che, ¿para qué estoy acá si me hace mal? ¿O por qué tengo que contestar este mensaje si no tengo ganas de hacerlo? ¿Me entendés? Entonces te empezás a priorizar, así que está bueno. Pero bueno, dejémoslo para otra fecha porque si no nos vamos. Bueno, ¿viste? cuando quieran podemos cuadrar algún tiempo y tratamos ese tema. A mí todo lo que tiene que ver con la autoestima, a mí me encanta. Se puede decir que es mi fuerte. Yo tengo muchos fuertes en mi profesión, pero es un tema que a mí me encanta mucho. Porque ver a una persona que llega a la sesión con baja autoestima, con problemas bastante complicados, que se ha abandonado totalmente física y emocionalmente, y ver uno ese proceso que yo le llamo la metamorfosis de la mariposa, ver que sale de esa cápsula hasta que sale volando. O sea, para uno como terapeuta es una satisfacción ver a un paciente volar. Claro. Es tremendo lo que acaba de decir, La metamorfosis, de la mariposa. sí. Me gustó. Vos sabés que el gusano de seda se le licúan completamente los órganos y vuelve a reconstruirse de ser un licuado para convertirse en mariposa, y es un proceso que, si vos lo pensás, es súper doloroso y súper transformador. Tremendo. Sí. En estos momentos me gustaría hacer un gusano de seda, licuar todo mi hígado sobre todo, ¿viste? Y estar un poco mejor porque estoy muy detonado. Pero bueno, vamos a hablar sobre estos efectos post pandemia, por favor, porque me interesa mucho. O sea, contanos un poco, porque para los que no saben lo que estuvimos ahí batallando, quedamos muy afectados con esto del COVID, y muchas veces no nos damos lugar para, o tratamos de decir no me afecta, y sí nos afectó, ¿viste? Nos afectó a todos. Quiero que nos cuentes un poquito cómo detectar eso, cómo es realmente. Bueno, la pandemia, al ser un proceso global, si bien fue un proceso global, cada proceso es individual. O sea, la persona lo vive, lo gestiona de diferentes maneras, con las herramientas que tiene, como puede. Pero eso no significa que no haya dejado muchas secuelas. ¿Qué pasó? Pasó la pandemia y dijimos, no, aquí no pasa nada, y seguimos la vida automática de siempre. Sí pasaron muchas cosas, porque hubo una afectación física, hubo una afectación emocional, cognitiva y actitudinal. O sea, muchas cosas cambiaron con la pandemia, muchos hábitos, horarios de sueño, cambió la alimentación, y todo eso afecta psíquicamente porque ya venías de estándares de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez, y hubo un cambio abrupto. O sea, la pandemia fue un cambio abrupto que, al estar tú acostumbrado a estar socializando con muchos amigos, tuviste que dejar de socializar de la noche a la mañana. Ya no te podías encontrar con tus pares, ya todo era más automático. No, nos hacemos una videollamada, nos llamamos,
no había contacto físico y los seres humanos somos emocionales por naturaleza, necesitamos el abrazo, el beso, la contención del otro y hubo un tiempo que eso no lo hubo. Ahí hubo una afectación emocional bastante compleja de manejar, pero como vivimos esa vida automática acá no pasó nada, entonces no nos dimos el tiempo y el espacio de gestionar eso. Sí, me siento muy mal, me siento solo, me siento triste, yo quiero estar con mis amigos, pero muchas veces ni siquiera lo expresamos. No, ya está, yo lo llamo, nos hacemos una videollamada con todos los amigos y no pasa por ahí. Si bien es importante, más importante es decirlo. O sea, cuando tú identificas y expresas lo que sientes es importante. Estoy enojado. Bueno, ¿qué me detonó ese enojo? Estoy triste. Colocarle nombre a esa emoción. Hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado que nos decimos, ¿y qué te pasa? Y la verdad, no sé qué tengo. Ese no sé qué tengo hay que colocarle un nombre. Es enojo, es tristeza, es soledad, es frustración. Cuando identificas la emoción es más fácil que la puedas gestionar que cuando andas con ese no sé qué. Claro. Porque los no sé qué no se gestionan. Sí, claro. Es cierto, sí. Es cierto. Y puedo decir, por parte mía, por mi vivencia y por la de muchos compañeros, que nosotros nos sentimos muy enojados y muy frustrados porque le pusimos el cuerpo y después al ver que la gente que supuestamente nos decía que no salgamos, que estemos ahí, que ayudemos a la gente, que no hagan fiesta, que esto y lo otro, y ver esa gente que supuestamente nos tenía que cuidar también al personal de la salud, haciendo fiestas y viviendo la gran vida mientras nosotros estábamos ahí y compañeros nuestros se morían, porque se moría gente, se murió al principio, y lo digo. Y bueno, después no pasa nada, si desaparezco seré un negro más desaparecido, no pasa nada. Pero compañeros míos al principio, amigos míos que fallecieron y fallecieron. Te vamos a recordar en este día, sí. El de los desaparecidos. Que me pasa, porque la verdad que me da mucha bronca esto. Siento mucho enojo, porque compañeros que murieron por COVID, al principio, para que no haya estadística de COVID, le ponían otro tipo de diagnósticos. Entonces, ¿por qué? ¿Viste? Y después que salgan con esa fiesta y nos sentimos muy frustrados, muy bastardeados. O sea, los aplausos, pasaban de aplaudirnos a putearnos después porque tenían miedo, y me ha pasado, tenían miedo de que vivamos cerca, miedo de que un enfermero viva cerca porque los podía contagiar. ¿Viste? Entonces, el personal de la salud la vivió bastante difícil, la verdad. Y pienso que ahora, como lo contás, creo que sí necesitábamos ese apoyo emocional de un psicólogo para poder salir de todo esto, porque era algo que nunca habíamos vivido nosotros. No hubo una contención emocional más porque hubieron muchos duelos. O sea, si bien es la profesión, ver morir a un paciente no es fácil porque son seres humanos, tienen emociones. Porque a veces uno lo que escucha es, no, pero ese es su trabajo, él es enfermero y se tiene que acostumbrar a que van a morir personas, es médico y sí, está perfecto, se tiene que acostumbrar, pero es un ser humano que no se acostumbra, porque hay otro ser humano que él hace lo posible para que se salve y no se salva. Entonces eso hay que hacer un duelo. Y ustedes como personales de la salud no fue un duelo, fueron muchos duelos. Y no tuvieron la contención y el acompañamiento emocional que era muy importante en ese momento. Es cierto. Y sigue siendo importante, sí. No es que ahora no sea, sigue siendo importante. Yo creo que en realidad todo el mundo en ese momento necesitó un acompañamiento, porque así como desde tu profesión que tenían que estar trabajando hora y deshora, poniendo el cuerpo como vos decís, también estaba el resto de la población, ¿no? A mí en particular me pasaba que yo me sentía secuestrada. Yo decía, ¿por qué? O sea, yo me confronté muchísimo con mucha gente porque yo decía, la verdad es que tienen que dejar que la gente siga teniendo su vida, que salgan a la calle, que se muera el que se tiene... Así, o sea, era tanto el enojo que yo sentía que se muera el que se tiene que morir y que sobreviva el que tenga que sobrevivir. Y por ahí uno no entiende, entonces yo soy una cara de 1.000.000 de otras caras que les ha tocado vivir
y confrontarse con la realidad que le tocaba, porque es así, o sea, cada persona es un mundo distinto. Sí. Entonces creo que todos necesitábamos un psicólogo que nos ayude a poder transitar, pero bueno, el mundo no estaba preparado. Exactamente, no estábamos preparados para eso. Claro, a mí una noche reflexiva, ya reflexionando con un café colombiano, me Está surgió, hay muchas personas que no tienen para pagar un psicólogo, que no tienen los medios para ir al psicólogo. Y empecé a escribir y yo dije, bueno, voy a hacer una transmisión. ¿Sabía hacer transmisiones? No sabía hacer transmisiones. Las primeras transmisiones conmigo no fueron las más fáciles, pero empecé a invitar a profesionales, porque yo quería hacer algo que impactara la vida de las personas que no podían salir de su casa, que no tenían el poder adquisitivo para pagar un psicólogo. Yo pienso que ese fue mi grano de arena en ese momento, en un mar de situaciones que había, en algo, yo quería cambiar esa realidad. Y uno siente que la cambió en algo por los comentarios que las personas te hacían en las redes. Me sirvió eso que escuché, eso me motivó, eso me dio ánimo. Ver a adultos mayores que estaban solos y te hacían comentarios, yo no me lo perdía. Claro, qué bueno, qué lindo, ¿no? Porque, o sea, nosotros en la profesión a los adultos mayores, bueno, viste, le decimos Igualmente eso iba a sí, decir, Nico. los viejos, el ¿viste? tema de los adultos Sí. mayores no solo fue la pandemia, es un tema muy Sí. recurrente que lo vivimos y que realmente... El abandono yo me enojo mucho, ¿viste? Los dos, creo. Puedo expresar mis emociones, o sea, tengo unos pacientitos, ¿viste? Saliendo un poco del tema, que son una pareja ya de 80 años, que viven los dos, y el pobre viejo cuida de la vieja que está, ¿viste? Postrada, y yo, pero, ¿y tus hijos no? Viven lejos, ¿viste? Y la obra social, ¿por qué no te ponen a cuidadora? No, la verdad es que fui, hice el trámite y la chica me dijo, no, tenés que hacerlo por la computadora y yo no sé. Y me indigna. ¿Qué te cuesta hacer el trámite al pobre viejo para que no tenga que andar renegando y pueda tener alguien que lo ayude? ¿Viste? Y me enojo mucho y bueno, trato de darle ese espacio, aunque sea un poquitito, porque yo siento que muchas veces llaman a la ambulancia para poder hablar. Entonces, bueno, a ver, contame, ¿qué te pasó ahí? Mirá, me contó esto. Mirá, me compré este dulce de leche riquísimo, llévatelo. No te hagas, llévatelo. Y bueno, y yo se lo acepto a veces porque siento que eso es como, te doy esto, ¿me entendés? Y bueno, pero en la desidia que hay con los adultos mayores que los abandonan... Yo voy a acá meter mi cucharita. Que esto me enteré esta semana, que bueno, así como acá Leslie comentaba que ella hace guitarra y demás, bueno, yo empecé a ir a bailar para regalarme esa horita. Y en el centro cultural al que estoy yendo veo el listado de actividades y veo así nuevas tecnologías. Entonces me dio curiosidad preguntar, digo, ¿qué es esto? Y me dicen, no, pero no es para vos. Es para adultos mayores que no saben usar el celular, no saben usar la computadora. Entonces, acá lo que hacemos es enseñarles a los adultos mayores el manejo de las nuevas tecnologías. Dije, qué bueno, sí, qué bueno. Qué bueno que haya y que estaría genial que empiecen a replicarlo en todos lados, porque sí. Es cierto que el tema de las tecnologías y la gente grande, a mí ya me cuesta de repente empezar a usar las nuevas tecnologías, quizás porque no me doy el tiempo, o sea, me dedico a hacer otras cosas y delego el uso de las tecnologías, pero una persona grande que está sola y necesita hacer trámites, necesita manejar billeteras virtuales, qué bueno que exista esto. Entonces, sí. Bueno, es genial. Pero y con esto decimos esto y volvemos al tema para no irnos. O sea, a mí lo que me genera bronca es que si el abuelo va a un lugar porque le dijeron, che, tenés que ir acá, o porque era su lugar de referencia para ir, y ve ahí una persona con una computadora ahí, no le puede decir, tenés que hacer el trámite de la computadora de tu casa. Ayúdalo, ¿me entendés? Sí, eso ya tiene que ver con cada ser humano. Sí, eso pienso. La calidad del ser humano que está detrás de la computadora.
Pero bueno, en el mundo habemos de todo, hay gente que está muy agotada de estar detrás de la computadora y lidiar con 1,5 millones de conflictos, porque así como fue el abuelo, también fue alguien que no estaba bien y lo maltrató y bueno. Sí, Ya sabemos cómo son las cosas. Pero bueno. Volviendo, yo quería hacer un cuestionamiento con el tema de lo que fue la pandemia, ¿no? Porque si bien fue algo que no esperábamos y algo que, nos sorprendió a todos y que tuvo un impacto muy negativo con todo esto de las pérdidas y el tema de las emociones, también hubo algo muy bueno que... y también, dos cosas. Hubo una nueva manera de afrontar la parte laboral, hubo una modificación en eso, hubo mucha gente que sacó esa segunda idea, utilizó la tecnología y pudo reflotar nuevos emprendimientos. Porque por ejemplo, el delivery y toda esa gente era como que había quedado a un costado, ¿no? Y a través de las redes es como que pudo... Y también una parte negativa que fue que conocimos mucho las miserias de todos. Sí. O sea, haciendo el parámetro, pienso que así como hubo cosas buenas, también hubo cosas malas. Pero fue fabuloso como hubo mucha gente que trabajaba, no sé, en una verdulería y se la rebuscó para poderlo entregar al pedido de alguna manera, para generar, no sé, una ensalada que después vos la podías, lavar con un colador o como sea, y te lo hacía mediante redes y realmente buscó la forma de salir adelante. Y a partir de ahí hubo un montón de oficinas que cerraron su atención al público y se dieron cuenta que el empleado trabajaba mejor teniendo, 2 o 3 días en la semana en su casa. Abarataba costos, o sea, pues no tenía que gastar en ropa, no tenía que gastar en viaje, no tenía que gastar en vianda para su trabajo. Hubo tantas cosas que surgió del post-pandemia. Sí, la verdad que sí. Yo soy un ejemplo. Nosotros antes teníamos tienda física, ahora tenemos solo tiendas virtuales. Pero bueno, yo quiero volver al otro tema que vos mencionaste, Lore, ¿no? O sea, de las cómo miserias. en el momento de la pandemia salieron a flote tantas miserias. Leslie, contanos por qué. Lo que pasa es que nunca hubo como ese espacio tan álgido que nos pusiera, por decirlo de alguna manera, contra la pared. La pandemia vino a eso, a colocar contra la pared nuestras emociones, la forma de relacionarnos con nosotros, a ver cómo estábamos con las habilidades sociales, a ver qué tan fuerte estábamos con la inteligencia emocional, con la empatía, que hace parte de la inteligencia emocional, que es ponerme en el lugar del otro. Todas esas cosas. A mí particularmente, la pandemia me tocó muchísimo. Y aunque a veces las personas te dicen, sí, pero, o sea, tú eres psicóloga, tienes las herramientas, sí, pero también soy humana. Yo perdí 2 tías allá en Colombia, que con una me había visto, me había llevado un bolsito de regalo, nos habíamos besado y abrazado, y a los 2 meses de haberme venido de Colombia, mi tía fallece. Después, seguida de esa tía, no tenía ni 6 meses cuando fallece la otra. Falleció el esposo de mi tía, o sea, fueron amigos de la facultad allá en Colombia. O sea, son cosas que por más buen aparato psíquico que tengas, te tocan. Yo lo gestioné, a mí me gusta mucho escribir, es una de mis pasiones, por medio de la escritura. Fue cuando publiqué un artículo que es La Desamarradas, que está en PDF gratuito, que fue con la Universidad de Luján, que fue una invitación que me hizo. Pero no todas las personas tenían esas herramientas. Yo me inventé esa herramienta. Lo de las conferencias, que para mí era sanador, o sea, a partir que yo estaba con mi dolor, también gestionaba el mío y ayudaba a gestionar a otros. Entonces, para mí eso era más importante, o sea,
sí estaba con mi dolor, pero no estaba enfocada al 100%, porque para mí era importante también que otros gestionaran los duelos que tenían. Sí. Es cierto. Sí, a mí me pasó, ¿no? Durante pandemia, que ya siempre hablamos de estas situaciones, el hecho de que toda la vida viví trabajando, ocupaba todas las horas posibles de mi vida en trabajar, y cuando paró todo, empecé a ver todas las roturas, las quebraduras, los dolores, o sea, se me hicieron presente todo. Entonces nunca me había dado el espacio para poder ver lo que yo tenía adentro, y la pandemia me obligó a ver todo eso. Y calculo que lo mismo le pasó a mucha gente. Claro, porque vivimos en una carrera contrarreloj. El ejemplo que yo pongo siempre es del Rayo McQueen. Siempre vivimos a todo lo que da. En la pandemia no podíamos estar a todo lo que da porque estábamos encerrados en nuestras casas, confinados. Entonces era un encuentro y una confrontación con uno mismo. Así uno no quisiera confrontarse, se terminaba confrontando en algún momento del día. Por más que se viera uno toda la serie, que el consumo de series subió, tiene un índice más alto, y por eso hay problemas de sueño, que es una consecuencia de eso, a raíz de que las personas también, por evadir un poco la realidad que estaba pasando, se veían todas las series posibles para desconectarse. Entonces de ahí quedaron malos hábitos de sueño. Hay personas que tienen problemas de sueño todavía, y la pandemia ya hace años que pasó. Yo soy uno. Yo tengo problemas de sueño, más allá de que trabajo turno noche, pero yo los días que tenía franco podía dormir normalmente, y ahora me cuesta mucho. Es como vos decís, estoy muy enfocado en ver series, y ahora cuando duermo, como yo le cuento a las chicas siempre, me tengo que dormir escuchando algo, algún podcast, alguna historia, algo. Yo quedé con eso del trastorno del sueño y puedo decir que sí, o sea, me cuesta mucho, y antes no lo tenía. Claro, ahí hay que hacer una correcta higiene del sueño, porque a veces ni siquiera entramos al sueño profundo, al sueño beta, sino que estamos en vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchamos todos los ruidos posibles. Entonces, cuando estamos en vigilia, el cerebro no descansa, o sea, estamos acostados en la cama, asumimos que sí estamos descansando, pero el cerebro sigue trabajando. Claro, sí, me pasa, a veces me despierto, muy cansado, o sea, como siento que no descansé. Claro, porque tu cerebro siguió funcionando, conectado con cosas tal vez del trabajo, de tu cotidianidad, cosas que dejaste de solucionar, pero que tú no las recuerdas, pero están ahí, están automatizadas. ¿Y cómo se hace eso, la reparación del sueño, dijiste? Higiene del sueño. Higiene del sueño quiere decir, eso lo tenía para los tips, pero vamos a adelantar este tip. Es un horario para dormir y un horario para despertarse. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea pantalla, celular, tablet, activa el cerebro. Y el cerebro demora 1 hora en desconectarse, 1:30, 2 horas, dependiendo de cada persona. Pero nosotros lo estandarizamos en 1 hora. Entonces, 1 hora antes yo tengo que apagar todo. Y ya ponerme en modo sueño, colocarme en mi pijama, hacerme mi skincare, leer una página de un libro, de la Biblia, lo que te guste, y ya empezar a conectar ya contigo. Dormir con la luz apagada, porque todo lo que sea pantallas y luces sigue con el cerebro activo y no te permite descansar bien y llegar a un sueño profundo. Claro. La alimentación también es importante, no comer comidas tan pesadas, tan sazonadas, por lo menos un guiso. No, algo un poco más suave, si es un guiso, porque las condiciones económicas a veces no son las mejores, no con tantos aliños ni con tantas cosas de que no comer tanto para que tu estómago esté liviano y puedas descansar mejor. Claro, sí. ¿Qué otras, a ver, convengamos que ya pasaron 5 años de la pandemia, qué otras cosas son visibles como rastros que nos quedaron de ese tiempo? Trastornos de alimentación,
crisis de pánico. A nivel mundial hay un índice bastante alto de las crisis de pánico. Yo pasé eso. Yo pasé crisis de pánico, que llegaba más o menos tipo las 6, 7 de la tarde y me empezaba a sentir mal y que no podía ni respirar. Bueno, esas son secuelas pospandémicas, la crisis de pánico. Hay personas que te dicen, mira, o sea, yo estoy bien en mi casa, si yo tengo que trabajar de mi casa no tengo ningún problema, yo te hago lo que quieras, pero a veces las crisis, cuando ya ponen un pie fuera de la puerta, empieza la crisis. Y eso se debe a que el cerebro está en modo alerta. Las crisis de pánico se generan porque el cerebro está alerta siempre. Entonces, si está alerta, el cerebro siente que lo van a atacar y te empieza a mandar señales. Y te dice, Nico, me están atacando y no haces nada. Entonces te manda una señal, tú sigues, te manda otra señal y así te mandan múltiples señales. Y tú piensas ya que la más grave casi siempre que es hiperventilar, que las personas te dicen, sí, pero me estoy muriendo. No te estás muriendo, tu cerebro se siente atacado y actúa en función de que siente que tú no estás haciendo nada para protegerlo. Sí, en las crisis de pánico por lo general suelen asociarla, viste, con ataques cardíacos, por Sí, el sí, a dolor mí me de hicieron brazo, hacer- todo eso, viste, son muy parecidos. O no sé, por ahí explícame, capaz que el cerebro hace que tengas esos signos y síntomas y por estar en modo, como dijiste... No, a mí me hacían hacer ejercicios de respiración. Claro, Sí, lo sí. que pasa es que como estamos en automático, siempre, pasa eso. El cerebro, primero antes de una crisis, por eso tenemos que estar alerta, una crisis de pánico, el cerebro te manda una primera alerta. Hay personas que hiperventilan, otras que les da malestar en el estómago, síntomas estomacales, otras que le duelen las manos, otras que le duelen las articulaciones, te empieza a mandar un síntoma. Cuando te da ese primer síntoma, lo primero que tienes que hacer es empezar a respirar. Si quieren, practicamos acá, esto era para los tips, pero bueno, ya nos adelantamos un poco. Hay una respiración 3-3-3, la vamos a hacer todos. No sirve solamente para las crisis, para cuando uno está muy ansioso, está muy angustiado. Entonces yo los invito a ustedes que las hagamos. Entonces contamos 1, 2, 3, inhala, sostén 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3. La vas a hacer de 5 a 6 repeticiones. Si estás enojado también te sirve y eso te nivela un poco el cortisol, te activa la hormona de la felicidad, entonces vas a estar más tranquilo. Porque en una crisis la persona siempre te dice, pero yo me voy a morir y usted no hace nada. A mí me está dando algo en el corazón, esto es un paro cardiorrespiratorio y usted no hace nada. No, no es un paro cardiorrespiratorio, tu cerebro te dice eso. Tu cerebro te empieza a autoatacar para que tú reacciones. Entonces tú lo que tienes que decirle al cerebro con la respiración, que es lo que le dice, tranquilo, no va a pasar nada. A veces pasa que los pacientes te dicen, sí, pero yo hice la primera y no pasó nada. Sí, pero tu cerebro viene de estar acostumbrado a que tú no manejabas las crisis. Entonces, de la noche a la mañana las respiraciones no te van a funcionar. Es un proceso hasta que tu cerebro se acostumbra y asocia que si respiras, él va a estar tranquilo y no va a tener miedo. Y ahí deja de mandarte tantas señales. Por eso lo aconsejable y lo que se le dice a los pacientes en consulta, no espere hasta la última señal. Cuando usted tenga la primera señal, empieza a respirar. Es interesante, está bueno. Herramientas. Sí, herramientas, muy bueno. Sí, sí. ¿Y qué te puedo decir, por ejemplo, de cómo las personas, viste, quedaron marcadas con el tema de la pandemia? Yo te pongo un ejemplo personal mío, que a mí me cuesta, todavía cada vez que me acuerdo me pongo mal, de tener que trasladar a un compañero, de que ya está, sobrevivió, viste, está bien ahora que esto del otro, pero en ese momento está muy mal, en un estado muy delicado, que lo iban a intubar, que lo iban a dormir y me dijo, tengo miedo. Y eso a mí me dejó, viste, muy afectado, viste, porque yo quedé con eso como, tiene miedo, y yo también tenía miedo, viste, me dio miedo a mí también por los míos, por todo, y cada vez que me acuerdo, viste, siento como una tristeza muy grande, y es como que, bueno,
me olvido, ¿viste? Pero no sé, en X momento me acuerdo, o cuando lo veo a él me acuerdo de eso, ¿viste? Y me pongo mal. Y es ¿qué herramientas podría tener para eso? O tengo, no sé, tendría que ir de nuevo al psicólogo para tratarlo. ¿Cómo sería eso? Tendrías que ir nuevamente al psicólogo, pero una herramienta antes de ir al psicólogo puede ser empezar a escribir. Lo que tienes ahí es una conexión, un miedo a la muerte, porque él sentía que iba a morir y te estaba diciendo que tenía miedo. Bueno, pero eso sería normal, ¿no? Porque es un miedo a lo desconocido. Claro, O sea, es normal. ¿Quién murió y te puede contar qué pasa? Claro, Sí. es normal, pero cuando el miedo te lleva a esos episodios que lo lleva a él, que de vez en cuando él siente ese miedo, ya no es tan normal. Hay personas no sé que si te es dicen miedo ya, pero sí es, viste, como una tristeza. una sensación, sí, una tristeza, viste. un desprendimiento. Claro, yo me acuerdo de eso y digo, che, que lo veía siempre bien, que esto y el otro, en ese momento estaba tan, viste, vulnerable. Y creo que a todos nos puso vulnerable, todo lo que estábamos ahí, lo que lo tuvimos que trasladar, viste, ver a la esposa, viste, Claro. también ahí. Entonces yo me acuerdo de eso y me pongo triste, viste, por la situación esa. Claro, escríbela. Lo mejor cuando uno siente cosas que no sabe realmente, si la emoción no tiene nombre, es escribirla. A partir de que uno escribe, ya empieza a identificar y a darle nombre a esa emoción que no tenía. Y es más fácil de gestionar. Y hay que ir al psicólogo. A todas las personas, todos los seres humanos tenemos que ir, más los trabajadores de la salud, porque vieron muchísimas cosas, vieron morir amigos, familiares, y la frustración de que no podían hacer nada, porque no podían hacer nada. Entonces todo eso deja secuelas. Sí, mucha bronca también, viste, yo a veces pienso, viste, por ejemplo, con las vacunas, a nosotros nos dijeron, te tenés que vacunar con esta vacuna, y es lo que hay, y porque sos personal de la salud, y muchos no estábamos de acuerdo con vacunarnos con esa vacuna que causó hoy en día, y está comprobado científicamente, más efectos secundarios en las personas que se la pusieron. Estoy hablando de la Sputnik, de la vacuna rusa. Que, por ejemplo, tengo compañeros que tienen problemas cardiológicos, algunos ya quedaron con hipertensión, ¿viste? Algunos se le ha despertado diabetes, algunos hasta impotencia, ¿cómo se llama? Sexual tienen, ¿viste? Entonces están relacionados con el tema de la vacuna. Yo cuando tuve COVID quedé afectado de manera hipertensiva y pude salir de eso, o sea, con tratamiento más allá de medicación, y el médico lo que me recomendó era caminar, hasta que, bueno, en un momento, viste, uno dice después, bueno, una vez que tenés hipertensión ya quedás, viste, pero bueno, mis valores de presión ahora están controlados sin ninguna medicación. Y mucho del personal de salud sentimos, nosotros nos obligaron a ponernos esta vacuna. O sea, Che, pero ¿tenés hipertensión y no estás medicado? ¿Cómo no, es la cosa? porque yo cuando estuve con COVID, no podía subir ni una escalera, que me cansaba mucho, ¿viste? Había quedado afectado Sí, te produce físicamente, cansancio. ¿viste? En la parte cardiológica, todo. De hecho, al principio, cuando yo tuve COVID, me quisieron dar el alta y yo seguía estando con la neumonía bilateral, ¿viste? No, ya estás de alta, hasta que, bueno, el médico me vio, no estás bien, estás con mucha taquicardia. Bueno, me hicieron todos los análisis, estuve como 4 meses yo después de la recuperación. Tuve COVID y después 4 meses en recuperación por la ART. Y bueno, me tocó un médico muy piola, tengo que decir la verdad. El primero fue medio desastre, porque me quería dar el alta, hasta que se dio cuenta. Y después me tocó un cardiólogo piola que me dijo, mira, esto es así, 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 no te asustes, me dice, puede ser efecto del COVID, pero, o sea, empezá a salir a caminar, que esto y lo otro, que te va a hacer bien. Y empecé a hacer eso, ¿viste? Yo me hacía 30 cuadras, me hacía 15 cuadras de ida, 15 cuadras de vuelta hasta la estación de Palomar. Y me empecé a sentir mejor con el tiempo, ¿viste? Pero al principio me hacía las 30 cuadras y parecía que había corrido la maratón de Nueva York. Y después ya, o sea, de tener una presión relativamente normal, manejar entre 120-70, 120-80, hoy manejo una presión de 140-80, ¿viste? No soy hipertenso, pero estoy en el límite. Pero son efectos que me quedaron de haber tenido COVID, ¿viste?
de haber tenido COVID y además de que te hayan puesto vacunas que quizás eso es lo que nosotros decimos, muchos enfermeros decimos, che, esa vacuna que nos pusieron a nosotros, al personal de salud, porque fuimos los primeros en ponernos esa vacuna, no sé si estaba ni siquiera probada, ¿viste? O sea, y fue una situación bastante compleja. Yo la verdad es que estaba completamente en desacuerdo de recibir las vacunas, pero viste que no se podía hacer nada si no estabas vacunado. Sí. Yo la primera dosis la recibí tranquila, la segunda dosis me sentí muy mal y yo dije no, me vacuno más. Yo me puse 2 dosis Yo nada más. también. Pero bueno, hubieron, o sea, muchas secuelas a nivel físico a causa del COVID y Sí. de la vacuna y hay muchas secuelas a nivel psicológico. Yo noto, por ejemplo, que los más jóvenes, sobre todo, les cuesta muchísimo salir a la calle. Les cuesta Sí, es verdad, muchísimo Sandra. Sí, es socializar. cierto. Sí, tenés Claro, razón. porque ellos dependían en eso más que nosotros, un poco más adultos, dependía mucho de la tecnología. Entonces sus amigos eran a través de la tecnología, conocieron muchas personas, interactuaron con personas de otros países. La facultad en esos momentos cambió su modalidad y era online. Entonces a muchos de esos jóvenes les cuesta retomar la facultad presencial. Bueno, yo curso de manera a distancia y me parece fabuloso. A mí porque laboralmente, tengo que cumplir en 2 lugares y la verdad es que no tengo mucho tiempo. Y tener la posibilidad de hacerlo online todo el tiempo, por más de que yo tenga que estar presencial, entre comillas, algunos momentos en la computadora, me parece fabuloso que uno pueda cursar una carrera de manera así. Sí. Lo que pasa es que un adolescente Claro. necesita el vínculo. Lo que pasa es que ya nosotros los adultos tenemos vínculos sólidos. Sí, 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 Los sí. preadolescentes y los adolescentes no, porque ellos muchas situaciones las transitan con sus pares, porque están formando muchas situaciones de su personalidad. Ya nosotros tenemos la personalidad formada. Claro. Entonces ellos sí necesitan estar con sus pares y ellos se desacostumbraron a estar con sus pares. Entonces ahora les cuesta volver a retomar ese vínculo con sus pares. Si te dicen, y nos encontramos y tomamos algo, y no, mejor porque no hacemos una charlita, nos reunimos todos, Sí, virtual. Sí, a mí me pasa mucho en casa de que, no sé, Nahuel, por ejemplo, me dice, porque este fin de semana nos vamos a juntar con los amigos. Y llega el fin de semana, che, ¿vos no te juntabas con tus amigos? Sí, ahora. ¿Cómo ahora? Sí, ahora voy y me conecto. La reunión de ustedes es virtual y son 5 o 6 personas de diferentes lugares en una reunión virtual donde cada uno toma mate, el otro come pizza y desde su lugar se conectan y quizás la pasan toda la noche charlando, pero en nuestra época decir me voy a juntar con mis amigos el sábado a la noche era juntarnos presencial y ahora es casi que no se conocen y tienen amistades súper intensas con gente que no le han visto la cara. Claro, eso, la pandemia también cortó como ese vínculo, si bien tuvo muchas cosas positivas, también tuvo eso negativo, que los jóvenes todavía sostienen y les cuesta salir de esa zona de confort, les cuesta mucho, les cuesta el contacto físico, la expresión con el otro, el mirarlo a los ojos. Si ustedes miran, muchos jóvenes les cuesta sostener una mirada en una conversación, te evaden la mirada, te agachan la cabeza, que son cosas que se aprenden con los pares cuando hay esa interacción el uno a uno, el tú a tú o con el grupo, porque te estás mirando, cuáles son los gestos que te dice. Ahí no, la persona te puede hacer gestos que la persona tiene que estarlos percibiendo, pero yo por lo menos percibo mucho porque yo estoy en una sección ahí, ¿no?, concentrada con el paciente hasta en lo más mínimo. Pero los jóvenes y los adolescentes no se van a poner a analizar todas esas situaciones de lenguaje gestual, no lo van a hacer. Entonces muchas cosas se pierden.
Tremendo. La verdad es que para mí es súper nuevo estas cuestiones de ver cómo los jóvenes se relacionan ahora y la normalidad que tienen ellos, como la conexión a través de las redes. Y esto otro que vos decías, ¿no? Que en mi caso a Kiara le pasó de que ella cursó la universidad mientras fue virtual y en el momento en el que le tocó retomarla presencial, no pudo seguir, no pudo con eso. Y sigue todavía sin poder, entonces evidentemente es algo bastante fuerte. Es algo muy fuerte que necesita el acompañamiento, la motivación y también que el paciente ponga su cuota de responsabilidad. No es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso. Uno como terapeuta también respeta el proceso de cada paciente que es individual, pero uno poco a poco lo va llevando a que vaya saliendo de esa zona de confort. Empieza a hacer una actividad que te gusta, sal fuera de tu casa, ¿qué te gusta? Bueno, a mí me gusta tocar violín, bueno, empieza a ir a clases de violín. No, pero son 5 veces a la semana. Bueno, de esas 5, ¿cuántas veces puedes ir? Bueno, yo de esas 5 puedo ir 1. Bueno, listo. Entonces uno le va subiendo. La semana siguiente trata a ver si puedes ir 2. Entonces con que vaya 2 veces al mes de que no salía en su casa, ya eso es un avance. Entonces uno como terapeuta ya después le va subiendo hasta que ya va a todas las clases. Y sin darse cuenta ya está tan inmerso en ese mundo porque es una actividad que le gusta, que ya va solito. Entonces son todas esas cosas que se van dando poco a poco. Pero eso también se hace cuando uno tiene el acompañamiento psicológico. Porque no es hay mitos, muchos mitos que quedaron de la pandemia como, y sí, pero ponele ganas. Es que no vas a hacer las cosas o no las haces o no te juntas o no sales porque no le pones ganas. No, es que no se trata de ganas. Primero tiene que transitar sus emociones, trabajar todo eso que tiene ahí de la pospandemia y ahí sí van a surgir las ganas. Cuando uno como terapeuta empieza, bueno, ¿qué te pasó? Empieza uno a hacer el seguimiento a todo eso, ahí van a llegar las ganas. Doctora, igualmente hay como una tendencia hoy en día en la adolescencia a vivir esto, ¿no? De como que no hay ganas de nada. Claro, lo que pasa es que la pandemia dejó una marca bastante complicada en los niños, en los preadolescentes y los adolescentes, porque es que ellos se formaron en la pandemia. Nosotros ya teníamos una formación. Yo lo veo tan distinto de cuando era nuestra adolescencia. Porque nosotros teníamos ya nuestra personalidad formada, ya estábamos más estructurados, ellos no. Ellos lo transitaron de otra manera, de venir, de juntarse con sus compañeros, de hacer la despedida. Yo siento como que la depresión está acá a la vuelta de la esquina para cada adolescente. Claro. Lo veo en los consultorios de neurología, chicos de 13 años, de 14. De hecho, yo llevo a mi hija también. Uno de los síndromes pospandémicos, el índice bastante alto, es la depresión, la distimia, que no llega a ser depresión como el todo, es un rango menor de la depresión, esa desmotivación. ¿Qué querés estudiar? Y no sé, cualquier cosa. ¿Qué querés hacer? No sé. ¿Qué querés comer? O sea, cosas tan sencillas donde tienen que tomar una decisión. ¿Qué querés comer? Que a veces uno piensa como que es porque tienen todo, porque estamos en el momento de, son secuelas de que todo... ¿Qué querés comer? Y la verdad no sé. ¿Y por qué no decís tú ¿y por qué no elegís tú qué querés comer? Y no, mamá, elegí tú mejor, elegí tú, papá. Yo lo vivía como así, qué desganada esta, no sabe ni qué quieren comer. Yo se lo digo, cualquier cosa, ¿viste? ¿Y qué vas a estudiar? Así como dijiste vos. No sé, la verdad no sé. Yo, ¿viste? Qué despreocupado. Bueno, mi nena con el tema del estudio sí estuvo siempre bien, sabiendo lo que quería. Pero si vos le decís que salga, que se junte, que
que no sé, que haga su pie, no, porque ella está deprimida. Es un tema que nosotros lo trabajamos. No quiero, te dice, no quiero. Yo mejor me quedo acá, veo una serie, Sí, me bueno. como algo que me gusta y me quedo acá en mi casa con mi hija- pijama. Muchos quedaron con la pijama. Sí. Muchas personas estandarizadas se quedaron con los días de pijama. Esa es una conexión que hay que ir, ¿no? Pero... Y no me quito toda la pijama, pero por lo menos si me quedo con el pantalón, no me quedo con la blusa, o sea... Yo un lo- cambio progresivo. Lo vivo con mi hija más chica. Antes de la pandemia solíamos ir mucho al cine. Íbamos al cine, teníamos nuestros momentos ahí, y ahora es como que vamos al cine, no, ya salió en tal aplicación. Pero vamos al cine, no, ¿para qué? Sí. Es como que... Sí, y veo eso del pijama también porque me siento, o sea, Ahora- va al kiosco en pijama. Se marca mucho, o sea, se siente mucho esa diferencia y a veces me pasa de pensar estuvimos en pandemia y la gente estaba desesperada por salir y cuando pudo salir no se animó a salir o perdimos muchísimo porque vos lo decís ahora y yo antes de la pandemia también era de ir mucho al cine y ahora es como que no. Y de repente me pasa de que si hay salida no me gusta ir a lugares donde hay mucha gente. Sí, a mí también. No, me quedo Entonces, así. yo calculo que tiene que ver Esos son mucho. secuelas de la pandemia. Te habrás dado cuenta cuando fuimos el fin de semana pasado, para los que no sepan, estuvimos en la Plaza de Ituzaingó, en el festival de... La Freak. La Sí, Freak. de Sí, moda. la primera edición de la Y- Freak que ya vamos a compartir. Muy, muy lindo, estuvo espectacular. Pero, viste, cuando era el tema del amontonamiento, ustedes se habrán dado cuenta que yo me alejé. Sí, te alejaste. Me alejé, viste, no me gusta, viste, me sentí como, no sé si ahogado, no quería estar ahí. Invadido. Sí. Invadido, sí. Esos son síndromes pospandémicos. Hay Yo lo veces son único- cosas tan sencillas que uno a veces dice, no, pero ¿por qué soy así? Esto tiene que ver con la pandemia. Porque estábamos acostumbrados a estar en nuestra casa tranquilitos, encerrados. Entonces nuestro cerebro se acostumbró a eso. Lo único que yo destaco es que creo que con la pandemia nos dimos cuenta también que no era necesario tanto consumismo, tanto. Porque yo me acuerdo que en la parte de lo que es la naturaleza, el clima, el tiempo, yo me acuerdo cuando el cielo tronaba o se sentían ruidos que decían como a trompetas, como los peces como se habían multiplicado, el oxígeno, o sea, cómo había cambiado todo, que en su momento cuando hicieron la cuenta, dijeron que con 15 días de parar todo, nosotros le dábamos al mundo 50 años de vida. Entonces yo digo, uno tendría que prepararse, ¿no es cierto?, para que una vez al año uno pare aunque sea 5 días, todos, y se deje de producir y ganemos 50 años de aire y naturaleza en nuestro mundo, que es donde habitamos. Claro. Pero pasa que industrialmente la cantidad de lo que vamos a decir en la pesca, pongo un ejemplo, lo que se caza y no se utiliza. O sea, no era necesario tanto. Yo creo que nos dimos cuenta ahí que uno necesitaba mucho menos consumir. Pero, ¿cómo lo paramos a esto? Esa fue la otra parte que se mostró dentro de la pandemia. Me acuerdo de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, yo Todo? me acuerdo que yo no veo sé ese cambio en qué en parte... mi mundo, ¿no? En lo que yo quiero Sí. para mi futuro nieto. Yo quiero algo mejor. En ciertas partes del planeta había mejorado, no me acuerdo, el agua, la cantidad de peces que había. Teníamos en el Sí, riachuelo sí, los sí. peces. Sí, El es cierto. oxígeno. El oxígeno, sí. Sí, hubo muchas cosas negativas, hubo muchas cosas positivas, porque también dentro de lo que fue lo psicológico, así como hubo un montón de gente que de repente lo que podían ver era el tema de compartir más con la familia y el 50% lo disfrutaba, el otro 50% Hubo muchos divorcios, ¿no? se daba cuenta lo difícil que era. No se soportaban ahí.
Y El sí, índice subió porque lo que pasa es que las parejas, como vivían lo que hablábamos anteriormente, la vida automática, cada quien vivía en su trabajo. Entonces, en el día se saludaban en la mañana y no se veían sino hasta altas horas de la noche. En la pandemia se tenían que ver. En la pandemia fue donde muchas parejas realmente se conocieron y los que vieron no les gustó porque no estaban acostumbrados a verlo. O sea, realmente la pandemia también nos llevó a conocernos. A nosotros individualmente y en compartir con un esposo todo el día y con una esposa y con unos hijos que estaban ahí también, o sea, nos llevó también a usar todo nuestro potencial creativo a ver cómo salíamos de eso de la mejor manera. sí, y hubo gente, o sea, familias que calculo que se pudieron afianzar más en ese tiempo y familias que evidentemente se rompieron porque, bueno, era insostenible. Yo en particular, desde mi experiencia, y lo comparto siempre, yo tenía mucho prejuicio con la terapia, que obviamente me venía desde la familia y la educación. Vamos a ser sinceros, fue- en el interior cuando vas a hacer terapia te dicen, estás loco, ¿viste? Claro, Entonces sí. te condicionan un montón. condicionan Y un los que montón. somos del interior, ¿viste? Eso no... nos Sí, queda- es para no- locos. Nos contó, ¿viste? Por lo menos acá en Buenos Aires yo me abrió mi cabeza con la terapia. Y bueno, en mi familia también, ¿viste? Se abrió, mi mamá es enfermera, dentro de todo, pero siempre estaba eso de que si vas al psicólogo estás loco. Claro. Y ya en el barrio, el loquito que va al psicólogo, ¿viste? Y te tildaban y era, ¿viste? Lo que pasa es difícil. que ese fue un pensamiento que vino muy devenido de lo que antiguamente era la psiquiatría. Sí. Entonces, que fue la época de nuestros padres o abuelos, donde la experimentalidad que se tenía era de un nivel como que la persona no tenía otra alternativa más que, no sé, le perforen el lóbulo. Claro. Estamos hablando de una época monstruosa de la psiquiatría. Pero Sí, Y entonces como que ese concepto igual en se el interior instaló. son crueles en el Sí. interior, nosotros lo sabemos, o sea, son muy como que no te sea, el que tiene una discapacidad, ¿viste? Ahí va el tontito, o ahí va o ahí... Hay ¿viste? mucha Sí, ignorancia. rótulo, exactamente. Los rótulos sociales que hacen mucho daño, los rótulos Sí. son de las cosas que hacen más daño y pesan en los niños y en los adolescentes. Por suerte ahora, por lo menos para los niños y adolescentes, no sufren el estigma y de hecho creo que hasta se celebra la posibilidad de poder ir a De ser terapia. y de ser diferentes. Sí, Totalmente. también. Y yo creo que hay una cuestión de concientización ahí que me parece muy linda, el hecho de respetar las diferencias y aceptarlas. Y de hecho es como a veces digo, hay una exageración un poco de casi no celebrar, yo tengo un grado de autismo. Y es como... que por ahí a uno, ¿no? Hace poquito estuvo aquí un invitado y que nos decía todos en algún grado somos autistas y yo le digo, no, discúlpame, yo soy normal y me dice, ¿a que te gusta alguna hornalla en particular de tu cocina? Y yo dije, ¿ves? ¿No? Y ahí un poco yo me doy cuenta de el valor que yo y además gente de mi edad le damos al hecho de ser normales, ¿no? Yo soy normal. ¿Cuál es tu hornalla favorita? Porque yo también tengo una. La hornalla de ¿La adelante derecha? a la Sí. derecha. ¿La tuya? No. No, vos, ¿la tuya? No, indistinto. Uy, yo también, la Ellas- hornalla ellas adelante a son la normales. derecha, sí. No, Pero no eso pasa es- por eso, no pasa por eso. Yo creo Cada que quien- también hay un grado, ¿no es cierto? Sí, todos de- tenemos de un que- índice en la salud No, mental. pero doctora, de llamar a todo que todo tiene que tener algo. ¿Por Todo qué? tiene que tener un nombre y a veces también es parte de la gestión. O sea, de yo que tengo, o sea, los pacientes cuando te llegan a consulta, ya la segunda consulta te dice, doctora, ¿y cuál es mi diagnóstico? Sí, te voy a dar el diagnóstico, pero te quiero conocer a ti, lo que eres como persona sin diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a mirar, hace parte del proceso, pero yo te quiero conocer a ti como persona. Entonces llegan, a veces te lo dicen a la segunda, a veces en la primera, te
uno les dice, la sesión es de 45 minutos, a los 30 te dijeron, ¿y cuál es mi diagnóstico? Sí. Eso va a ir pero algo de lo surgiendo. que dijiste vos, Sato, ¿Qué es cosa? verdad. De que hoy es como que los jóvenes quieren formar parte de algún tipo de, no sé, Y porque lo que pasa es que a mí pero se la quieren sentir sensación... como especiales en eso Y yo creo para que, darle un que- encasillado, ¿no es cierto? Mira, a mí yo tengo como muchas versiones de lo que significa esto, ¿no? El yo tengo un grado de autismo o yo sufro sí, TDA, lo que sea. lo que sí. sea. A mí lo que me lleva es, tengo que aceptar, o sea, hablo desde el charlar con mis hijos y con amigos de mis hijos, ¿no? No sé, uno te dice, lo que pasa es que a mí me pasa de que yo a partir de mi diagnóstico entiendo lo que me pasa y me resulta más fácil aceptarlo. O sea, entiendo que para mí lo que me pasa es normal, ¿no? Y no sentirse raro ni diferente, y hay otros que sienten orgullo de ser distintos. Y yo no sé si alguna de las dos cosas está mal. Está todo lo que una persona sienta y que le ayude a gestionar su proceso está bien. Entonces, un paciente, uno le da un diagnóstico, tienes un TDA, porque a mí me ha pasado con personas mayores que descubren, después de vivir toda la vida, a los 60 años, descubren que tienen TDA. Ahora entiendo por qué me pasaba esto en la escuela, en el trabajo, y nadie me entendió. Claro. Pero nunca es tarde para saber lo que bueno que me haya dicho. O sea, también es parte de entender lo que pasó toda la vida y no lo entendieron en su casa y ni esa persona misma se entendía lo que le estaba pasando. Es darle nombre a algo que siempre lo tuvo, pero no tenía un diagnóstico. Claro, sí. A mí un poco me pasaba al revés, y un poco ahora mis hijos todo el tiempo me dicen, bueno, mira, esto no es normal, ¿no? De que yo crecí con un montón de situaciones, de cosas, para mi costumbre, formas de ser, que de repente les sucedía a mis hijos, y yo les decía, no, pero eso es normal. Y entonces hoy mis hijos me dicen, es normal para vos, pero no es normal. Entonces, y a mí en particular me costó un montón, porque para mí el ser normal es importante, y creo que para la mayoría de las personas de nuestra edad, a nosotros el no ser normal era un estigma. Entonces, me cuesta un montón de repente... Los rótulos, esos que decís son... que Los eran rótulos son de las terribles. cosas más Sí, hirientes sí. y es algo que lesiona. Hay 3 cosas que lesionan mucho la autoestima. Los rótulos, el normalizar todo, porque en nuestra generación se normalizaba la violencia física, Sí. psicológica, eso era muy normal. Y que te digan tonto tu papá, ¿viste? Sí, eso. Y que te Más peguen, bien sí. era raro que no pasara Sí, eso. Claro, Sí, sí, yo El me papá acuerdo. que no hacía eso era prácticamente anormal. sí. Pero no. Entonces, fue dilatando, fueron padres que fueron maltratados, abuelos, y todo eso pasó de generación en generación. Esta generación decidió ser sana, porque dice, bueno, yo tengo algo, y son a veces los niños y los adolescentes que le piden al papá, yo quiero ir al psicólogo. No, pero yo quiero ir al psicólogo, no me importa, pero te dicen así cuando llegan a la consulta. Yo le dije a mi papá y le exigí que yo tenía que ir al psicólogo, que así no hubiera para más nada, pero que yo quería ir al psicólogo. Porque ya ellos lo ven normal. Mucha gente de antes dice, no, ir al psicólogo. Yo admiro a una persona que se atreve a ir al psicólogo, sea un adulto mayor, sea un hombre, una mujer, un niño, porque es el primer acto de amor que uno hace por uno mismo. Y aparte es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque uno al psicólogo va a gestionar todo eso que nunca gestionó, le va a colocar nombre a lo que nunca tuvo y va a entender muchas cosas y eso lo va a llevar a tener autocompasión con uno. Pero yo viví muchas cosas difíciles y nunca las acepté. Yo seguía mi vida con que aquí no pasa nada, sí pasan. Sí. Mujeres que fueron abusadas y de esto no se habla, en muchas casas no Sí. se hablaba, ese tema no se toca. No, si hay que tocarlo, ¿por qué no?
Si sufrió unas situaciones que le afectaron ahora en la adultez, si pasó en la infancia o en la adolescencia, su vida sexual, su intimidad, su forma de relacionarse con los hombres, entonces eso sí se habla. Ahora cuando pasa un abuso sí se habla, van y te hacen la denuncia. Si hay un toqueteo, un manoseo, eso está perfecto. O sea, antes era una sociedad muy permisiva, que callaba todo, que ocultaba todo. Y aquí está, que en esta parte hay muchas secuelas de todo eso. Es cierto, es cierto. Nosotros del interior lo vivimos, era como, no, de eso no, acá no se habla. Y no sé si no solo en el interior, yo creo que hasta hace poco tiempo era en todos lados. Quizás Buenos Aires es un poco más adelantada, Sí. pero yo no creo que la gente que haya crecido en Buenos Aires haya vivido tan distinto, en particular en estas situaciones, porque era algo sociocultural el ocultar, o sea, si no se habla, no pasó. Exactamente. sí. Entonces, bueno, tenía más que ver con eso. Pero me parece que hay un avance grande en cuanto a el poder hablar y bueno, y evidentemente es un trabajo que se va haciendo con muchos años, ¿no? Que los jóvenes de ahora tengan la posibilidad de vivir distinto y más sano. Y creo que también nosotros, en mi caso por lo menos, también aprendimos un poco de eso, ¿viste? Porque el hecho de que pasaba algo en casa, allá en mi provincia, y muchas veces nos quedábamos callados o no actuábamos porque teníamos ya eso de bueno, está bien, pasa, y aprender de nuestros hijos, en mi caso, decir, ¿por qué tengo que hablar con esta persona? ¿Por qué tengo que hablar con mi tío si yo no quiero hablar con este tipo? Si este tipo fue un hijo de mil, la verdad que yo no tengo ganas, y bueno, hoy en día decir a mi mamá, pero tenés que poner la otra mejilla, ¿por qué? Yo no quiero, no tengo ganas, me hace mal hablar con esa persona, no lo voy a hacer. Entonces yo creo que eso también aprendí mucho de mis hijos a decir, che, ¿sabes qué? No quiero, esto me hace mal y no lo voy a hacer. ¿Viste? Qué bueno Porque, que nuestros hijos nos puedan enseñar a nosotros. Claro, lo que pasa es que antes se pensaba mucho en el otro. Y en el qué dirán. Claro, esas eran las dos cosas, lo que digan los otros, los vecinos, los amigos, y qué dirán tus maestros. Y en eso se movía la sociedad socialmente. Entonces eso también, todas esas cosas que nosotros vivimos van construyendo nuestro aparato psíquico y van dejando secuelas en la infancia, en la adolescencia, y muchas de las cosas que pasan ahora, la forma como nos relacionamos, pensamos, decidimos y actuamos, tiene que ver con todas esas pautas de crianza que vienen de otras generaciones, porque fueron pasando de generación en generación. Y aunque nosotros, como padres, vamos a querer pasar esto, cuando no hemos sanado a nuestros hijos ponen el alto y dicen, no, esto no, yo no lo voy a permitir, y no te lo permiten. Sí. ¿Será una cuestión de evolución? Es una cuestión, hace muchos años está muy arraigado lo de la inteligencia emocional. Lo de la inteligencia emocional tiene que ver con la empatía, pero también tiene que ver que tú no hagas lo que no quieres hacer. Si te mandan un mensaje y en esos momentos estás desconectado del celular, no estás de ánimo, no quieres, no lo contestes. ¿Por qué tiene que ser de inmediato? ¿Porque vivimos en una sociedad inmediata que tiene que ser todo ya? No, después lo puedes contestar. Pero también está la demanda del otro. Sí, pero te escribí un mensaje y me contestaste a la tarde, pero no te preguntó, mira, ¿por qué me contestaste a la tarde? ¿Eras que estabas mal, te pasaba algo, te sucedía algo? No, va desde la exigencia. Yo quería que me lo contestara porque era que lo necesitaba ya. Sin preguntar cómo estaba el otro y qué necesitaba el otro. Claro, ¿cómo están tus emociones? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No. ¿Qué necesito yo? Sí, pero hay otro ser humano detrás que necesita el otro. Uy, sí, me ha pasado, ustedes lo saben, eso, o sea, ahora con el tema de mi amiga, que se puso primero ella y, che, cuando yo necesité, cuando vos necesitaste, yo estuve, y cuando yo necesité, nada, te pusiste primero vos, ¿viste? Entonces duele, ¿viste? Saber que personas que uno considera sus amigos, ¿viste?
les Lo pase que con pasa es eso. que en ese sentido los amigos transitan con vos también un tiempo de evolución. Hay gente con la que vos podés transitar mucho tiempo y hay gente con la que evolucionaste hasta acá y bueno, y después ya de repente no tienen la misma frecuencia y bueno, y se alejan. Sí. Pero no necesariamente está mal. Lo que digo es que lo necesitaste para esa parte. A veces no tenemos que verlo con ese resentimiento, ¿no? De uno de cómo, porque bueno, mira todo lo que te enseñó. La gente nos abandona. No, no es que nos abandona, hay que aprender a soltar. Yo Claro. esas personas que están en No hay que momentos, hacerse tanto determinados drama por de la nada. vida, yo les llamo personas puente, que están en determinadas situaciones, en determinados momentos, pero no significa que te vayan a acompañar toda la vida. Son personas puentes. Pasó esa situación, el puente se cayó y tú tienes que seguir avanzando. Pero a veces, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los seres humanos es soltar. ¿Por qué? Porque hay apegos inmersos. Sí. No, pero él es mi amigo de la escuela, yo estudié en el jardín, después fuimos al primario, ¿O al por qué me hizo secundario, eso? ¿Y por qué no? y tuvimos el primer hijo, lo tuvimos juntos al tiempo y hemos compartido tantas cosas, sí. Pero la persona estuvo en ese momento, pero ya no está. O sea, tus vínculos ya son otros. Ya tú te vinculas con personas diferentes. Entonces, Gracias a Dios. personas puentes. Sí. Personas puentes. Siempre tenemos que grabarnos ese término, personas puentes. Están en ese momento, el puente se cayó, tengo que seguir avanzando sin ese puente. Sí, es difícil, viste, Es- más cuando yo estaba así, te cae tu puente, viste, el meme dice, no, mi dinero, mi dinero. Claro, por ahí Claro. no te acordás, el tema con la amiga fue... Sí que me acuerdo. Claro. Por ahí hay una Y cuestión de la pandemia igual quedaron muchos mitos. Ajá. Todavía estás con problemas de la pandemia, pero ya hace muchos años pasó eso. Sí, pero cada persona está viviendo su proceso. Y lo dimensiona como De puede. manera diferente lo gestiona. Entonces, para uno pueden pasar 5 años, ya lo gestionó. Otro se demora 7 años, 10 años, depende de cada persona. Y no tenemos por qué señalarlo. No, si vas al psicólogo y el psicólogo te va a enredar más de lo que estás. Sí, a veces los pacientes llegan, eso fue algo que quedó de la pandemia, con todo enredado. Y la función de nosotros es ayudarles a desenredar poco a poco. ¿Por qué? Porque hay heridas emocionales. Entonces las que ya traen y todas las situaciones que dejó la pandemia. Entonces uno tiene que ir con mucho tacto poco a poco. Tranquilo, ve a tu tiempo, el paso a paso, vamos gestionando. Y a veces se da con los pacientes, no solamente pandémicos, sino de todas las índoles, que se da esa relación de amor y odio. Unas veces nos aman, el mejor psicólogo del mundo, y al otro día nos estrellan. Pasa un tiempo, vuelves y nos ama, esa relación amor y odio. Hasta que el paciente se da cuenta que uno, cuando es un terapeuta que tiene ética, uno dice las cosas porque hay cosas que uno como terapeuta tiene que decir. O sea, el paciente no va a uno para que uno le diga que está en el mundo perfecto, en el mundo imaginario, sino que uno a veces le dice, pero mira, esto te está pasando, esto te pasó. Tenemos que gestionarlo de esta manera. Cuando uno confronta al paciente de cómo tiene que gestionar esa situación y le da las herramientas, muchas veces el paciente te dice, esta sesión no voy, se me presentó algo. A la otra te dice, estoy complicado, la otra semana después. Entonces ya 2 sesiones uno dice como terapeuta, aquí está pasando algo. Entonces uno le dice, mira, estás bien, te pasa algo. Yo creo, y siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que a veces es más fácil odiar al terapeuta que aceptar que lo que el terapeuta te está diciendo es real. Entonces, bueno, no, o sea, lo odio porque me duele más aceptar lo que realmente es cierto. Entonces, bueno, pasa eso. Y que bueno, acá yo he hablado mucho de mi terapia en pandemia. Ustedes ya lo saben, la gente, ¿no? La terapeuta de la que siempre hablo es Leslie, que me hizo todo el acompañamiento en un momento muy difícil de mi vida.
Y justamente hoy le hacía este comentario. Muchas veces yo realmente la odiaba porque decía, no es cierto lo que está diciendo. Y con el tiempo darme cuenta de sí es cierto. y si no lo aceptás, te quedás en el mismo lugar en el que estás, porque no estás aceptando una realidad que necesitas aceptar para cambiar. Creo que así como me pasó a mí y me sigue pasando, porque obviamente tengo que seguir creciendo un montón y entendiendo un montón, a todo el mundo le debe pasar un poco eso. Y lo que pasa es que es difícil salir de la zona de confort. Claro, porque el terapeuta Cuando te induce a ese cambio, esa evolución y la gente trastabilla y vuelve para atrás. Claro. La función de nosotros cuando tenemos ética y tenemos empatía y tenemos amor por el paciente, amor profesional, es llevarlo a que se confronte, porque es la única forma de que cambie su estilo de vida. Y uno no solamente impacta la vida de ese paciente, impacta la vida de su entorno, porque ya me ha pasado con muchos pacientes. O sea, después ya les doy el alta a mis pacientes y resulta que viene la mamá que yo quiero con usted, viene el papá. ¿Por qué? Porque a veces no es tan importante decirle, ve al psicólogo. Mira, es contar desde la experiencia. Yo fui al psicólogo y yo estaba así, mi antes era así, con el psicólogo pasó esto y después yo sigo así. Que más que decirle a la gente, va al psicólogo porque te hace bien. No, contale tu experiencia, cómo fue, qué aprendiste, qué cambiaste, qué transformación hubo el antes y después. Va a impactar más la vida de esa persona que está negada a ir al psicólogo. ¿Querés que te diga una cosa? Dígame. Nos quedamos sin tiempo. Joder. ¿Y los tips? Eso lo vamos a tener que ver para otra sesión, podríamos decirle las sesiones con La Leslie. segunda parte. Parte 2. Vamos pero a sí decir quisiera, las redes, ¿no? Sí, pero quisiera primero que diga Leslie que nos ibas a contar que íbamos a hacer un sorteo, ¿puede ser? Sí, para las personas que se conecten con este programa y me sigan en mis redes sociales, me mandan... Están por acá abajo sí, las redes están sociales. por acá las redes. Me mandan un mensaje, DM, yo quiero, y yo les voy a estar enviando un mini test pospandémicos y les voy a enviar un listado para que cada uno vea unas actividades significativas que hay ahí que les va a servir. Que les va a servir exactamente, eso está muy bueno. La verdad que agradecemos un montón. Nosotros siempre nos quedamos sin tiempo, o sea, porque Sí, hay nos pasa muy a menudo eso. tantas cosas que tenemos que hablar, ¿viste? Yo, la verdad, cuando empezaste a hablar del tema de las migajas emocionales, ¿viste? Dije, qué lindo tema también para tratar, ¿no? Porque uno tiene que aprender de eso. Se ve mucho. Sí, que Se ve hoy mucho eso. veo en los jóvenes que le dicen no seas migajero, Sí. ¿viste? Veo que dicen eso. Pero bueno, nada, es un placer haberte tenido acá. ¿La pasaste bien? Me sentí muy a gusto, me sentí muy... como ese plus que hacía falta, porque veníamos en el auto, si bien veníamos charlando muchas cosas, pero ya esa conexión más del uno a uno, del diálogo, de escucharlos, la verdad me voy muy contenta. Ah, qué lindo. Me voy muy feliz, a mí ya me han hecho algunas entrevistas también, pero nunca había tenido la experiencia de compartir en una cafetería con las personas que me invitaron. Entonces para mí eso significa mucho, porque para mí si hay algo que me toca bastante es lo de las habilidades sociales, algo que me gusta mucho. Bueno, muy agradecida, estoy a su disposición, si queremos. Seguro que Hacemos vamos a la, tocar. Obvio, totalmente. la segunda parte, hacemos el de migaja, otro tema que ustedes quieren tocar, me avisan Sí, y acá voy a y estar. antes que terminemos, ¿qué pensás del grupo? Porque cada vez que viene un invitado le decimos y nos dicen, che, Son los tres re distintos. son los tres re dicen. distintos, que esto y el otro, pero se complementan bien, nos dicen, ¿viste? Y no, Sí. eso la verdad, no quiero, sí, pero nos levanta el ego, el orgullo. Es un grupo muy bonito, es un grupo muy compacto, con pensamientos muy diferentes. Aparte de que cada quien tiene su individualidad, se complementan y eso es muy bonito. Y tienen esa calidez
yo me sentí muy acogida por la calidez de ustedes, y ustedes no me conocen. Entonces, eso es muy bonito, eso nunca lo pierdan, porque eso impacta. Qué O sea, bueno. esa calidez que ustedes tienen de llegar a la gente, de hacer a las personas parte de este programa desde la cafetería, ya ustedes me incluyeron en este grupo, ya yo me siento parte de este grupo. Bueno, nada, Sí. Leslie, te agradecemos Es un muy montón. lindo lo que Sí. nos dijo, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad Bueno, es que nos lo miramos así, somos lo que hacemos. para y nosotros somos es algo auténticos. normal, ¿viste? Lo traemos, ¿viste? Auténticos, Hablamos, sí. queremos que la gente se sienta cómoda, que vengas acá y como vos decís, darte lo mejor, todo lo que podamos y que te vayas contenta, ¿viste? Y es muy lindo lo que nos dijiste y bueno, nada, se nos acabó el tiempo, como vieron, nuestra compañera tuvo que salir, le agarró un ataque de tos a la pobre Sí, Sato. es verdad, otra que pero, yo. Sí, no. Vamos a decir las redes. ¿Te animás o con la voz podés? Podemos, nos pueden encontrar por YouTube, @247 Radio Play, también por Switch, 247 Radio Play, y en Instagram, @247 Radio Play, @noches sin filtro. Y bueno, y como hoy nos mencionaron, tenemos las redes de Leslie, que están de por acá Leslie, abajo. que bueno, que a todo aquel que escriba, Tiene que escribir Palabra yo quiero. yo quiero. Yo quiero. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por habernos estado, por vernos. Y bueno, nada, nos vemos Por escucharnos de- y por hacer con sí. nosotros todo un... Dentro de 2 sábados, ya iba a decir nos vemos el sábado que viene, pero hoy fue programa largo. Sí, hoy ¿viste? fue largo. Y lo necesitábamos porque nos quedamos cortos de tiempo. Otra vez. Así que bueno, nada, gracias a todos, gracias a nuestro director Fer que está siempre atrás haciéndole la segunda. Así que nada, nos vemos dentro de poco. Me voy a Tucumán, así que capaz que no estoy. La próxima. Chao, nos vemos. Quito. Buenas noches a todos. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you, leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Whoa. Somos un canal con espíritu de radio. Una señal que se ve y se escucha desde Buenos Aires, Argentina. Para vos y para todo el mundo. Somos 24/7 Radio Play.